trabajo anexo o por hobby, en dar clases, que se muere de hambre. Esa es la perspectiva que se tiene, y es un área de oportunidad muy descuidada, sobre todo en criminología criminalística, que no se aborda esta área. Y un preliminar de la luciérnaga y la serpiente, la han leído. Cuenta la fábula que en cierta ocasión una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga, la perseguía incansablemente, y luego de algunos días se cansa la luciérnaga y se detiene y le dice a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? Y la serpiente dice que no acostumbra a dar esa complacencia a sus víctimas, pero como se la va a devorar, lo puede preguntar. Y le dice: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le responde que no. ¿Yo te hice algún mal? Y le vuelve a responder que no. Entonces, ¿por qué me quieres comer o acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. Y evidentemente, cuando hacen una labor nueva o innovadora, habrá muchas personas que les molesta eso. Lo van a vivir ustedes, que son nuevos criminalistas acá en el estado, y también cuando tratan de innovar con ideas, pensamientos, suele haber muchos que se molestan por esa innovación. Y lo que les comentaba un poco ayer, los títulos universitarios, antes de colgarlos en el currículos en español, currículum es en latín, hay que colgárselos en el cerebro. Es decir, el conocimiento hay que aplicarlo a uno mismo y luego tratar de aplicarlo a la sociedad. ¿No puedo hacer bromas o no? Ah, sí, no nos regañan aquí. Es otro, no es el presidente, es otro. Pero unas bromas sobre esto. Nombre de 3 estados de México: lluvioso, templado y caluroso. Nombre a 4 héroes de la independencia: José, María, Morelos y Pavo. Mencione 4 tipos de ángulos, evidentemente, por arriba, por abajo, de frente y de perfil. Hallar la X, pues ahí está. No hay mayor complicación. Como los norteamericanos ven el resto del país: América, somos el número 1. Aquí es más América. Groenlandia, Canadá está deshabilitado. Aquí vive Santa. Groenlandia. Aquí en México somos jardineros y empleados. Aquí Latinoamérica, creo que de ahí viene el café. Aquí en el Polo Sur, qué frío. Los animales del zoológico viven aquí. Maricas, España, Francia, Inglaterra y demás. Bombas, obviamente, ya saben dónde. Comunistas, en la URSS. Ellos hacen cosas en Asia. Call centers, cámaras y televisiones, canguros. Peña Nieto dice leer un libro, otro se suicida. Ninel no está sola, con amor. Y estos, me refiero a otro, no es el que conocemos. Los libros que marcaron la vida de Peña Nieto: revistas de consultorio médico, catálogos de perfume, la Biblia, su autor sale ser Jesús de Nazaret y los autores los apóstoles, y Facebook es libro. Y si hablamos de criminólogos criminalistas peñanietistas, 3 libros y sus autores. Los 3 libros que marcan a todo criminólogo criminalista peñanietista y a sus profesores y coordinadores y demás: Criminología de Rodríguez Manzanera, Psicología Criminal de Marchori, Criminalística de Montiel Sosa. Y nada más, de ahí hacen todas sus tareas, no conocen otro libro. A ella no les dio risa, ¿verdad? Pero vengan a la biblioteca de aquí, está muy buena, la verdad. Ya vi los títulos ahorita y tiene extremadamente muchos, aprovechenla. Tiene más libros que su servidor. Yo pensé que yo tenía muchos libros de criminología, pero ya veo que aquí hay muchísimo más. Aprovechenla mucho. Cero lees. No diga chido porque se escucha gacho. Y
de aquí, el estudiante que sacó injustamente 0 en el examen, ¿ya no han leído? Tiene razón, ¿verdad? ¿En qué batalla murió Napoleón? Pues en la última. ¿En qué otra pudo haber muerto? ¿Dónde fue firmada la Declaración de Independencia? Pues al final de la página. ¿El río Ravi corre en qué estado? Pues líquido. ¿Cuál es la primera causa de divorcio? Pues el matrimonio. Si no hay matrimonio es un elemento que se debe cumplir. ¿Qué no se puede comer nunca al desayuno? Pues el almuerzo y la cena. ¿A qué se parece la mitad de una manzana? Pues a la otra mitad. ¿Qué va a ser? Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasará? Pues se mojará. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir? Durmiendo de noche. ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano? Nunca vamos a encontrar un elefante que tenga una sola mano. Si usted tuviera 3 manzanas y 4 naranjas en una mano, y 4 manzanas y 3 naranjas en la otra, ¿qué tendría? Unas manos muy grandes. Si se necesitaron, vean aquí la reflexión. Si se necesitaron 8 hombres para construir un muro de 10 horas, ¿cuánto tiempo les tomaría a 4 hombres construir el mismo muro? Ningún tiempo, el muro ya está construido. ¿Cómo se puede dejar caer un huevo crudo en un piso de concreto sin quebrarlo? De cualquier manera, un huevo crudo no puede quebrar un piso de concreto. ¿Y cómo te llamas? Pues no me llamo a mí mismo, me llamo por mi nombre. ¿Y cuál es la importancia de la ciencia y la tecnología? En la historia comúnmente lo de ciencia lo relacionamos con una bata blanca, los tubos de ensayo, el microscopio, el laboratorio y demás. Ciencia significa conocimiento. Es un conjunto de conocimientos que se han ido acumulando y perfeccionando, o es la intención de la ciencia que se vaya renovando en cuanto a sus resultados y en cuanto a la sistematización de ese mismo conocimiento. Es increíble que en menos de 200 años la humanidad haya podido avanzar o evolucionar tanto respecto a lo tecnológico. Es decir, el planeta Tierra tiene 4.5 millones de años. En los últimos, después de Cristo, 2013 años, en el 1500 es el renacimiento de las ciencias, porque todo lo que existía antes, personas enfermas lo destruyeron. Hablamos de la Biblioteca de Alejandría, entre otras. Destruyeron mucho el conocimiento, los libros, entre otras cosas, y de 200 años o 100, 150 hacia atrás hemos evolucionado bastante en cuanto a lo tecnológico y en cuanto al desarrollo científico. Es decir, hay más personas que ya se dedican a crear ciencia y tecnología, y tenemos todas estas bondades con las que actualmente vivimos: los aviones, los vehículos, las computadoras y demás cosas que nos facilitan enormemente lo que es la vida. Pero también nos ha creado una dependencia a lo que es la ciencia y la tecnología. Es decir, podemos estar sin celular. Imagínense un día sin celular. Qué sufrimiento debe ser para muchos de nosotros no tener celular durante un día. Imaginémonos sin internet. Imposible. Sin vehículo. ¿Cómo nos ponemos cuando no tenemos el vehículo? Mal. Y si no tuviéramos transporte público, también. Y si no tuviéramos calentadores y refrigeradores y estufas y aires acondicionados y demás cosas, es decir, sería mucho sufrir. Seguramente quienes sí sobrevivirían más cómodamente serían nuestros abuelos o quienes tienen más de 60 años, que no están acostumbrados a esa dependencia hacia la tecnología. Y tenemos microondas, abanicos, calentadores, medicamentos, leyes, dietas, terapias, etc. A pesar de eso, hay muchas cosas que aún no se logran eliminar o erradicar, como lo es la criminalidad, trastornos mentales, SIDA, influenza, cáncer, entre otros. ¿En qué consiste hacer ciencia? Quien se encarga aquí de esa administración de la ciencia a nivel nacional es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. En otros países existen similares, incluso en lo que es el nombre. Este órgano se encarga de aparentemente divulgar y procurar que se desarrolle la ciencia a nivel nacional. Tiene diversos programas, los que consisten en dar financiamiento para investigaciones académicas, formar recursos humanos de alta calidad, es decir, el sistema de becarios,
nacionales e internacionales, el acumular a profesionistas que hacen libros, conferencias y demás cosas, y todo recibe un estímulo económico para fomentar lo que es la ciencia. Y vean sencillamente, los países más evolucionados son los que invierten más en el desarrollo científico y tecnológico. Si hablamos de Europa, evidentemente no estamos tal vez ni a la mitad de lo que allá desarrollan respecto a muchas cosas. ¿Qué nos dice la Constitución? No sé si haya habido reformas, algunos ya los conocen. El criterio de educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, aquí es otro sarcasmo, contra la ignorancia, sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. ¿Eso aplica? No. Pero se supone que la esencia de la educación es basarse en el progreso científico. Y la finalidad contribuirá al mejoramiento de la convivencia del ser humano. También hay la importancia de hacer ciencia. Respecto a criminología, la falta de desarrollo científico en criminología, desde 1990 Antonio Beristain, en España, decía: expresamos nuestra situación marginal y nuestros deseos concretos para que la criminología en un futuro inmediato figure de manera digna en los planes de estudios universitarios. Y también no le reprochamos a usted la trágica realidad de que la criminología aún no se inserta adecuadamente en los planes de estudios. Y si no fuese por las escuelas privadas que imparten criminología, a nivel público sería un terror. Es decir, se supone que las universidades públicas están para detectar las problemáticas que hay en sociedad, crear profesionistas que resuelvan esa problemática. Y si hablamos de criminología, no sé si los rectores o los secretarios de educación no contemplan que la criminalidad esté un poco alta como para desarrollar o fomentar la licenciatura en criminología criminalística. Se generan maestrías, se generan diplomados, entre otras cosas, pero no licenciatura. Y si vemos las escuelas públicas que ofrecen la carrera, son solo 7, 8, que es la Autónoma de Nuevo León, la primera en la que se llevó a cabo, Tamaulipas, Veracruz, por eso Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en Chihuahua, en Querétaro, en Puebla, en el DF creo que se hizo el proyecto, pero no se llevó a cabo, en Tlaxcala también se tiene a nivel público lo que es la licenciatura, y tal vez en 1 o 2 lugares más, pero a nivel público no ha sido un éxito el establecerlo. Posgrados avalados por CONACYT, solamente 2, la maestría en criminología y ciencias forenses de la UAT, del Autónoma de Tamaulipas, y la maestría en medicina forense, a la que evidentemente nosotros los criminólogos no vamos a tener acceso, a ser para puros médicos, por la Universidad de Veracruz o Veracruzana. Y si hablamos de doctorados, existe el doctorado en política criminal y ciencias penales del CIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, a la que ningún criminólogo ha entrado ni es egresado, doctorado en ciencias forenses del Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios, en Zacatecas, doctorado en ciencias criminológicas y forenses del Centro de Estudios Avanzados de Veracruz, ellos están en Jalapa, creo, y recientemente doctorado en criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el único doctorado en su género avalado por CONACYT. Y su servidor que está allá se enteró de que no precisamente fueron criminólogos quienes hicieron esa consolidación en CONACYT, fueron abogados, es decir, la falta de liderazgo, los criminólogos de allá de Nuevo León. Y si hablamos del atavismo en la criminología y tipos bisoneístas, Manuel López Rey Arrojo distingue 4 tipos de criminologías que son con las que nos obligan a pensar en esas y no existen otras, y la criminología es lo máximo respecto a esto. Fue sarcasmo eso. Criminología científica, aplicada, académica, analítica, clínica, otras más, y crítica. Los libros que abundan son de criminología crítica, de criminología clínica hay un solo libro en México, y del resto no hay ningún libro. Es decir, te enseñan algo que no existe. Recientemente, en el 2013, se publica un libro de su servidor que es criminología académica. Es el único libro que existe. ¿Y de qué se encarga la académica? Está dirigida a efectos de la enseñanza del conocimiento adquirido y ampliado de la criminología general. Está formada por la sistematización de los conocimientos generales y que sean transmitidos. En esto consiste la academia y el hacer ciencia.
sistematizar el conocimiento y transmitirlo. Por ejemplo, historia, teorías, que en México no hay teorías criminológicas, métodos, aunque estoy de acuerdo con que no existen métodos, solamente el método científico, aplicación, etc. Frases tontas de criminología o de criminólogos, eso es para que no las repitan, y si las leen no le den me gusta en Facebook. Somos criminólogos, investigadores científicos, buscamos la verdad a toda costa y procuramos la prevención. Falso. Somos los médicos de la sociedad. Falso. Pero en vez de aliviar a los enfermos, curamos a los delincuentes. Presentamos soluciones para que no reincidan en este tipo de conducta y asimismo prevenir posteriores eventos de índole similar. Esto es guarradas. Aunque también resolver, crear y ayudar en otros tipos de actividades con apoyo de diversas ciencias para el beneficio de la sociedad. Esto no se casa con esa frase, es una falsedad total. Y el criminólogo, criminalista, todólogo. ¿En qué consiste ser un criminólogo, criminalista, todólogo? Incluye la excesiva interdisciplina contra las limitaciones del sistema social, político y personal. El criminólogo criminalista se supone que sabe hacer de todo y en la sociedad nos dejan hacer nada. Es decir, andamos presumiendo que es la ciencia interdisciplinaria de las conductas antisociales y demás, y en nuestro plan de estudios vemos antropología, vemos derecho, vemos psicología, vemos sociología, vemos estadística, economía puede ser, ¿qué más vemos? Fotografía, poligrafía y demás, balística, entre muchas otras más. ¿Y acaso el criminólogo puede hacer derecho? Bueno, sí puede, pero no lo dejan hacerlo. ¿Y el criminólogo le dejan hacer psicología? No. ¿Le dejan hacer antropología? Sociología, estadística, no. Es decir, lo sabemos, pero no nos dejan hacerlo. En cambio, ven acá. No es para que salgan de la carrera. Son áreas de oportunidad. Jamás podrá suplir al jurista, al sociólogo, al psicólogo u otro, aunque tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque no tiene argumentación y no tiene la autoridad profesional o académica para hacerlo. En cambio, ustedes lo van a ver. Llega el jurista, que cree que lo sabe todo. Díganle que sí. Que cree que sabe todo y puede hacerlo. Es decir, tiene la autoridad para hacerlo, porque la historia se ha venido imponiendo en el derecho. Es decir, tiene la autoridad profesional para hacer muchas cosas. Si ven al psicólogo, igualmente puede hacer las labores del criminólogo. Y cualquiera que estudie un diplomado en criminalística suple totalmente al criminólogo criminalista de licenciatura. Son áreas de oportunidad. ¿Y qué nos dice Miguel Carbonell? Existe una docencia instalada en el círculo perverso de la mediocridad. Y aquí el profesor no puede decirse que está al desamparo de un sueldo complementario o miserable. Recuerdo que tenía profesores, los que eran abogados sobre todo, decían que era por amor al arte ir a dar clases y sufrir por 50 pesos la hora que les pagaban, 70 pesos, 100 pesos la hora, y luego les ponían 3-4 horas juntos y era aún más un sacrificio mortal hacer eso. Sin embargo, los recursos son abundantes. Por parte del gobierno, en todos los niveles, hay dinero, hay convocatorias multinacionales y agencias internacionales para tener recursos para ganar más y hacer más cosas académicas. No a la todología criminológica. No existen psicólogos todólogos que se dediquen a lo infantil, a lo social, a lo educativo, al psicoanálisis, a lo laboral, a lo forense, a lo académico, a lo conductual. Sí le saben de todo, pero se van enfocando sobre ciertas áreas específicas. Tampoco existen juristas todólogos, civilistas, familiares, penalistas, constitucionales, mercantilistas, ambientales, electorales, marítimos, derecho público, internacional, comparado, etc. Sí lo saben, pero no lo hacen todo. Comúnmente sí lo hace todo el que va empezando. Se pone su despacho y
trata todas las materias, ya luego se va especializando en algunas. Y contrario a la criminología criminalística, este debe saber hacer de todas las áreas periciales, además de la prevención, rehabilitación, seguridad pública y privada. Es decir, esa es la obligación que se ha venido dando al criminólogo, que sepa hacer de todo. Y ahora acá, si hablamos de que teoría es distinta de la práctica, o de criminólogo criminalista teórico contra el práctico, si se habla de físico teórico, es un término muy utilizado entre astrónomos y causa mucho prestigio. Si se habla de un teórico, en general, un criminólogo teórico, es un término que causa vergüenza, la percepción del sin quehacer, del inexperto, entre otros. Y si lo comparamos con el sueldo, van acá desconociendo que el sueldo por investigación, es decir, ser un profesor investigador de tiempo completo, va de 10,000 a 20,000 o más al mes. Por dar clases de posgrado, entre 6,000 a 10,000 o más al mes. Un ingreso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al estar registrado en este, va de 10,000 a 20,000 al mes. ¿Seguiría dando vergüenza llamarse teórico? Y habría que preguntarles a los investigadores del INACIPE o del Instituto de Formación Profesional si da vergüenza dedicarse a la teoría y a la academia. Es decir, sumado los sueldos, ¿cuánto da? Entre mínimo 20,000 y un máximo de 60,000 al mes. ¿Daría vergüenza que les dijeran teóricos por ese sueldo? ¿Gana más un perito? No. Y a manera de sarcasmo, más. Si a uno se le pregunta qué hiciste ayer y la respuesta es leer, entonces la respuesta es, entonces estuviste haciendo nada. Es decir, el que lee es un flojo, ahora resulta. ¿Y qué teoría es distinta a la práctica? Hay que aprender a leer y entender que Darwin, Lombroso, Freud, Gross y muchos otros más hicieron las teorías en base a la práctica. Son niveles de conocimiento, no es que sea distinto esto. Decir que la teoría es distinta a la práctica es como afirmar que todos los hombres estamos piernudos sin algones. Que eso evidentemente no, las mujeres lo saben. No querer leer más allá de informes laborales y revistas de las que sean son la mejor excusa para demeritar la teoría. Y nos dice un astrónomo, Stephen Hawking, que el mundo ha cambiado muchísimo más en los últimos 100 años que en cualquier otra época de la vida. La razón de ello no ha sido por las nuevas doctrinas políticas ni económicas, ha sido por los progresos de las ciencias básicas. ¿Y quién mejor para expresar ese avance que Albert Einstein? Es decir, no recordamos a los presidentes de una nación, no recordamos a los presidentes municipales, ni recordamos a los políticos. Lo que persiste es la ciencia, no la política. Inicios de la lectura y la práctica, eso lo comentaba ayer, que siempre salimos mal en las pruebas de matemáticas, lectura, ortografía, es decir, nos da flojera realmente leer y aprender. ¿Qué dicen los clásicos internacionales? Los que evidentemente tienen más autoridad académica. Hipócrates, padre de la medicina. Si hablamos de Darwin, de Stanley Hall, padre de la psicología del desarrollo. Freud, padre del psicoanálisis. Skinner, del conductismo. Concepción Arenal, precursora del derecho penitenciario y la penología. Mary Richmond, Lombroso, para la antropología criminal y la criminología. Y es precisamente ella, Mary Richmond, la madre del trabajo social, una disciplina de profesión que se ha caracterizado por su alta participación en el campo, la práctica bien sistematizada.